Me llamo Emily, y aunque mi vida puede parecer perfecta a simple vista, la realidad es muy diferente. Soy una mujer de Estados Unidos que ha tratado de mantener una imagen de perfección durante años, pero esa perfección es solo una fachada. Mi esposo, John, es un empresario exitoso que representa el sueño americano, elegante, siempre en reuniones y viajes de negocios. Sin embargo, lo veo tan poco que a veces me pregunto si realmente estoy casada o si estoy viviendo una vida de soltera con un anillo en el dedo. Aunque mi vida materialmente está colmada, me falta una conexión emocional profunda que solo se encuentra en una relación genuina. Las noches son solitarias y la cama se siente demasiado grande. A pesar de que tengo todo lo que el dinero puede comprar, me falta la cercanía y el afecto que una relación verdadera ofrece. Años de matrimonio han convertido el amor apasionado en una llama tenue, y aunque no lo admito abiertamente, me siento atrapada en un mar de aburrimiento y monotonía. No recuerdo la última vez que John y yo tuvimos una conversación significativa que no involucrara informes financieros o planes de negocios. Extraño las risas, las citas espontáneas y las miradas que solían decir más que 1000 palabras. En medio de mi anhelo de algo más, apareció Mario. La primera vez que lo vi fue en el jardín de la casa de mi amiga Sarah. Era uno de esos días soleados en los que el aire es acogedor y relajante. Mientras Sarah y yo tomábamos té helado en el patio trasero, Mario estaba allí, bajo el sol, trabajando en la remodelación del jardín. Su nombre era Mario, y era el jardinero que estaba transformando el lugar en un verdadero Edén. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente, y cada músculo de su cuerpo parecía moverse al ritmo de la música que sonaba en mis oídos. Nunca imaginé que un hombre pudiera ser tan atractivo mientras cortaba el césped y plantaba flores, pero allí estaba él, desafiando todas mis expectativas. La atracción física fue instantánea, como un choque de imanes. No pude evitar seguir cada uno de sus movimientos con la mirada, cada vez que se inclinaba para recoger una herramienta o se pasaba la mano por el sudor de la frente, algo en mí se encendía. Mi vida monótona parecía de repente llena de deseo y emoción. Me acerqué a Sarah, tratando de mantener la compostura, y le pregunté casualmente sobre el jardinero. Ella sonrió con complicidad y me contó sobre su habilidad para transformar espacios, pero lo que más llamó mi atención fue cuando mencionó que él estaba soltero. Esa información resonó en mi mente como una melodía tentadora, una salida a la monotonía que me estaba ahogando. Decidí tomar la iniciativa. Me armé de valor y le pedí a Sarah su número, bajo el pretexto de querer contratarlo para algunos arreglos en mi propio jardín. No era solo el jardín lo que quería que arreglara, era mi vida, que de alguna manera, estaba empezando a marchitarse como esas flores descuidadas en mi hogar. El simple acto de pedir su número me emocionó de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si estuviera rompiendo las cadenas de la rutina y permitiéndome ser yo misma, aunque solo fuera por un momento. La tentación ya se había apoderado de mí, y Mario, el jardinero, se convirtió en mi pasaje a un mundo de emociones que había olvidado. Mientras esperaba a que él respondiera a mi mensaje sobre los arreglos en mi jardín, mi mente se llenó de posibilidades. Me preguntaba si él querría lo mismo que yo, si también estaba buscando escapar de la monotonía de su vida diaria. La espera me hacía sentir viva de una manera que John ya no lograba. Estaba a punto de sumergirme en un juego peligroso, pero la adrenalina y la emoción me impulsaban a seguir adelante. El tiempo pasaba y las ausencias de John se convertían en la norma. Cuando estaba en casa, su presencia era tan fugaz que apenas notaba mis propias mentiras. Las noches que compartíamos risas y secretos parecían pertenecer a otra vida. La frialdad de su mirada y la monotonía de sus respuestas me hacían sentir invisible, como si hubiera dejado de existir para él. La carencia de conexión no se limitaba solo a las palabras. Las caricias, los besos y la pasión que alguna vez compartimos se habían desvanecido con el tiempo. El dormitorio se había vuelto tan frío como el exterior, y la ausencia de intimidad me dejaba sintiendo un vacío, una necesidad no satisfecha. La necesidad humana de conexión física, de sentirse deseado y amado, se había convertido en un problema serio que amenazaba con arrastrarme. Fue en medio de esa tormenta que se me cruzó la idea de estar con otra persona. Justo en ese momento apareció Mario. Él se convirtió en la tormenta en sí misma, en la posibilidad de liberar todo ese deseo reprimido. Me di cuenta de que ya no podía ignorar la realidad de mi situación. La tentación y el aburrimiento se habían fusionado en una mezcla explosiva que amenazaba con romper la monotonía de mi vida.
La vida está llena de momentos en los que uno tiene que tomar decisiones difíciles. Y aunque la sociedad podría etiquetar mis pensamientos como traición, yo solo veía una búsqueda desesperada de algo que había perdido, la necesidad de sentirme viva, de sentir la pasión que se había desvanecido en el tiempo. Así que, en la soledad de mi habitación, me encontré sopesando las opciones. Seguir esperando a un marido que rara vez estaba presente en mi vida, o dejarme llevar por la corriente de la tentación que se abría ante mí. La elección era complicada, pero la llamada de lo desconocido, de sentirme deseada nuevamente, se volvía cada vez más fuerte. En ese momento, no pensaba en las consecuencias. Solo pensaba en llenar el vacío, en romper las cadenas del aburrimiento y la soledad. El día que decidí contratar a Mario, el jardinero, fue el comienzo de una nueva etapa en mi vida, una en la que las emociones parecían vibrar en el aire como fuego. Mientras observaba cómo daba los toques finales al jardín de Seba, sentí que mi corazón se aceleraba. Esta vez, no era solo por su atractivo físico, sino por la posibilidad de algo más, algo que mi vida cotidiana no podía ofrecer. Contratarlo no fue solo una cuestión de necesidad práctica para el jardín, sino una excusa perfecta para tenerlo cerca. ¿Quién iba a imaginar que mi jardín necesitaría tantos cuidados? Con un pretexto tan frágil como mis emociones, le pedí a Seba su número de teléfono para contactarlo. Los días que siguieron fueron como un juego de miradas y primeras conversaciones. Cada momento casual, cada charla sobre las plantas y los colores, se volvía una oportunidad para coquetear sutilmente. Sus ojos, profundos y llenos de misterio, me hacían sentir como si estuviera sumergiéndome en un océano de posibilidades desconocidas. Las risas mientras hablábamos sobre qué flores agregar o cómo darle vida a un rincón olvidado del jardín se convirtieron en la banda sonora de mis días. Cada palabra parecía cargada de algo más, cada risa sonaba como una melodía secreta que solo nosotros dos entendíamos. Los momentos de complicidad eran pequeñas chispas que encendían un fuego que ardía cada vez más fuerte. Recuerdo especialmente una tarde soleada cuando estábamos trabajando en la sombra de un viejo manzano. Sus manos fuertes y ásperas se movían con gracia mientras plantábamos nuevas flores. De repente, nuestras miradas se encontraron, y en ese instante, algo cambió. La tensión en el aire aumentó, como la calma antes de una tormenta. Había un entendimiento silencioso que nos empujaba hacia algo más allá de las plantas y el suelo húmedo. Fue en ese momento cuando sucedió. Nuestros labios se acercaron instintivamente, y el beso que compartimos pareció encender una llama que había estado esperando mucho tiempo para brillar. La excitación y la culpa se mezclaron en una tormenta de emociones que nos arrastró a un territorio desconocido. Después de ese primer encuentro íntimo, las cosas cambiaron radicalmente. Cada conversación estaba cargada de una energía diferente, una mezcla de deseo y miedo a ser descubiertos. Aunque disfrutábamos del placer prohibido, me encontraba atrapada en un mundo de emociones contradictorias. La realidad de mi doble vida comenzaba a pesar en mi conciencia, pero la tentación seguía siendo demasiado fuerte para resistirla. La complejidad emocional creció exponencialmente. Durante el día, vivía la vida que todos esperaban ver, pero en la oscuridad de la noche, me perdía en los brazos del jardinero. Mi corazón estaba dividido entre dos mundos, dos versiones de mí misma que luchaban por la supremacía. Mientras el juego de coqueteos y encuentros secretos con el jardinero se intensificaba, un nuevo invitado se unía al escenario: el miedo. No el tipo de miedo que te hace gritar en una película de terror, sino uno más oscuro, más íntimo. El miedo a ser descubierta, a que mi vida de mentiras y secretos se desmoronara frente a mis ojos. A pesar de la adrenalina y el deseo que sentía cada vez que estaba con Mario, había un constante recordatorio de lo que estaba en juego. Jan seguía con su vida ocupada, apenas notando las fisuras en nuestro matrimonio. Sus viajes y compromisos seguían llenando su agenda, dejando la casa en un silencio abrumador cuando no estaba. Mi fachada de la vida perfecta continuaba intacta mientras yo luchaba por equilibrar las dos mitades de mi existencia. Cada vez que Mario aparecía, sentía una mezcla de euforia y culpa, una montaña rusa emocional que me mantenía alerta y llena de adrenalina. Mientras la tensión entre los dos mundos seguía creciendo, me preguntaba si algún día podría encontrar una solución que me permitiera reconciliar mis deseos y mis responsabilidades. La vida me había llevado a una encrucijada, y la dirección que tomara dependía de cómo manejara la balanza entre lo que deseaba y lo que era.
La sensación de estar atrapada en una red de mentiras y deseos ocultos era abrumadora, pero también era un recordatorio constante de que mi vida estaba cambiando de manera que nunca había imaginado. Así, mi historia continuó, con Mario siendo una parte esencial de un drama que se desarrollaba bajo el sol del jardín y la luz de las estrellas nocturnas. Mi vida había tomado un giro inesperado, y el futuro se mantenía incierto mientras navegaba por las aguas turbulentas de la pasión y el compromiso.